un segundo. Voy a mutear. Ahí estás apareciendo. Ahí estamos. Hola, Hola, Joana. ¿cómo estás? Bien. Bien, me alegro. Aguardamos unos minutos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Oye, entonces. Bueno, ahí le mandé a bloqueado, mandé al grupo, hola bloqueado. Bien, aceptar. Hola, ¿cómo va, Joa? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, comienzo yo, voy a empezar a mandar todas las invitaciones hasta que se hagan las 4, ¿eh? Así que me muteo. Ok, aquí. Joana, discúlpame, yo ahora no puedo volver atrás y rescatar un mensaje que me pasaron, que querían que lo invitasen a la gente de Pergolini, que quería entrar, pero que no se acordaban quién era la persona. Yo no puedo salir de acá porque si no, no puedo volver a entrar. Te dejo la inquietud. A ver, ahora se me fue el sonido. No, acá se escucha. Ahora está, ok. Sí. Bueno, listo. Lo quería escuchar por los auriculares, pero parece que no lo pude conectar bien. Entonces me quedo así. Bien. Podés bajar y después haces otra vez en el enlace del grupo. Y Bueno, entras. dale. No, no, Sí, sácala. No, yo después no sé si me puedo entrar de vuelta. Sí, sí, ya puso el enlace. sí. Y Hasta fíjense que que se ustedes den cuenta. pueden probar ahora que tienen el micrófono para silenciarse cuando ustedes quieran. Miren, yo ahora se los silencio. Ahí los silencié yo, el micrófono de tuyo, Asunción. Ahora está silenciado y podés hablar tranquila y quedarte ahí. Fíjate, trata de buscarlo donde está el micrófono. Después yo te lo desactivo nuevamente. Veamos. Silvia Busetti. Gonzalo Pablo Miño. Esos van a ir arriba. Silvia Ok, Busetti y Gonzalo Pablo Miño, bien. Ahora Marcelo te voy a dar la Gambia. moderación para que vos puedas hacer eso, ¿sabes? No, no tengo ni idea cómo se maneja, subilo vos ya. No, no, pero vas a ver que vas a poder ver quiénes piden subir. Ahora tranquilo, ahora lo vas a poder ver. Yo te los voy nombrando igualmente y vos me decís. Sí, pues yo estoy mandando invitaciones ahora. Perfecto. Hola, ¿mí se escucha? Se escucha perfecto. Gracias. Por favor, bienvenida. Agregar. Ahí está. Bloqueado, muy bien. Asunción. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Gracias. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Bien. Vamos a poner la imagen de Asunción más grande. Así, ahí está.
Yo voy a abrir mi otra cuenta, así también me ayudo. Hola, buenas tardes. Eliana, ¿cómo estás? Débora Flores, presente. A Débora subila. Débora. Bueno, Débora, me vas a tener que pedir vos la invitación. Tenés que tocar donde están estos signos de más que dice invitar. Toca vos a ver si yo te puedo aceptar. Buenas tardes a todos. Hola Dani Moreno, ¿cómo estás? Bienvenido. En unos minutos empezamos. Estamos mandando las invitaciones y en breve comenzamos. ¿Sí? Ahí está, Eliana Flores. Ahí está. Sí, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Hola Dani Moreno. Ya estoy terminando de mandar las invitaciones, ¿eh? Muy bien, perfecto. Bueno. Faltaría Marcelo Llambías. Bien, ahora veo si le puedo mandar yo. Yo le mandé ahora invitación, sí. Bueno, ahora me toca mandar acá y ya estoy terminando. Ahora sí, estamos acá de vuelta. Ah, Ahí te escucho. gracias. Decirle que no se escucha, que no la escuchás. No te escucho. Gracias. Me silencié unos minutos. Acá estoy. Este es un libro de bloqueado. Había preparado algunos mitos setentistas. Y acá la guerra civil argentina, los 70, que oculta la corrección política. Vuelvo a mostrar aquí el de bloqueado. Cuando gustes bloqueado, vos me Bueno, decís. vamos arrancando. No sé si, Gonza, le podés mandar ¿cómo se llama? Un mensajito, porque me gustaría comenzar con los dos juntos, ¿A Marcelo? sí, a Marce y comenzar con vos y Marce, los dos. Dale. Una pregunta, Guille. Con respecto Sí. al tema de, ahora ya le mando, de la cámara, ¿esto va a ser así? ¿Nosotros aparecemos con el logo o se ve también nuestras caras? No, podés dar cámara si querés. ¿Y No, cómo? si vos no usás mucho TikTok, capaz que no puedas dar cámara. Claro, no. No, es la primera vez que lo uso. Bueno, metele porque es una buena herramienta para difundir la causa. Bueno, yo voy a ir comenzando porque si no, no nos vamos a pasar de tiempo. Ahí le mando a Marcelo. Sí, o llamalo si querés, llamalo y ¿cómo se llama? Para que se acople ya, porque me gustaría empezar con los dos, es muy importante también Marcelo, ¿viste? Bueno,
Yo quiero comenzar entonces hoy a las 4 de la tarde, siendo 4:02 del miércoles 8 de agosto, perdón, el miércoles 19 de agosto. Vamos a comenzar con un cierto informe que le he pedido gentilmente a la gente que está en primera línea de combate, para informar y quitar el velo de la oscuridad y poner un poco de claridad a esto que se ha denominado detenidos por crímenes de lesa humanidad, a los cuales yo llamo, y estoy convencido que es así, prisioneros de guerra por los juicios de la venganza. Para comenzar, a todos los que están escuchando, dos o tres cositas importantes. La primera, los disertantes o los allegados más cercanos a los detenidos y los abogados van a ser los que van a estar emitiendo desde acá, informándonos. Yo ahora paso a tercero o cuarto plano para ser un alumno más y enterarme de muchas cosas que no sé, que ellos nos van a contar. Quiero agradecerle de corazón y muy fuertemente a mi amiga y camarada Joana Aguirre, que nos presta su casa, a nosotros, siendo además doblemente importante y de corazón, porque ella es libertaria y nosotros somos de derecha, pero gentilmente ella comparte muchísimas de las cosas que nosotros venimos pregonando, y eso también nos deja un mensaje muy importante, que podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero que las cosas básicas nos pueden unir. Así que bueno, gracias yo a Leona, como te bauticé yo, muchas gracias de verdad, no por mí, sino por nuestra gente. Estás haciendo una obra importantísima. Después quiero presentar, no sé si llegó ya a Marce, no llegó, ¿no? Debe estar viendo cómo se llega a TikTok. Bueno, lo voy a ir presentando a Marcelo, aunque no esté, porque así lo tengo en este orden. Y me gustaría decir que Marcelo Llambías, aparte de ser abogado defensor de nuestros prisioneros de guerra por los juicios de la venganza, es egresado subteniente de la promoción 113 y fue a Malvinas prácticamente recién recibido. Es un héroe verdadero de Malvinas. Frustró varias operaciones comando de las fuerzas británicas, y es un hombre que conozco personalmente, querible, muy buena persona, derecho, y que se desloma todos los días tratando de que nuestros prisioneros de guerra estén mejor y conseguir, digamos, beneficios para ellos. Hola, Y el doctor Gonzalo Miño, que también es amigo mío, hola. de ser amigo de los dos, la verdad que es un gusto. A ver, bloqueado, ¿se escucha bajo? ¿Puede ser tu micrófono? No se escucha lo de Guillermo. Guille, Guille. Hasta recién se escuchaba, pero ahora no. Guillermo, A mí, hola, ¿se escucha lo mío? sí, lo Sí, tuyo. lo tuyo sí. Guillermo, pero Guillermo no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, Ahora sí, Guille, no se escuchaba. ¿desde dónde no se escuchó? Y de la pantalla. En principio, 1 minuto y algo ya se dejó de escuchar cuando empezaste a anunciar a Marcelo. Bueno, vuelvo a anunciarlo a Marcelo. Por favor. Marcelo, voy a resumirlo, pero Marcelo es, aparte de ser abogado, que defiende a policías, militares, sacerdotes acusados de crímenes de lesa humanidad, es un héroe real de Malvinas, frustró varias operaciones comando, y está considerado así como un héroe de Malvinas. Con respecto a Gonzalo Miño, gran amigo mío, ambos dos, pocos años después de su graduación, en 1996, desembarcó en esto que es defender a las causas de lesa humanidad. Después ya vamos a entrar en ese tema. Y además, a finales de los 90 se convirtió en docente universitario, dictando la materia de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de su ciudad natal, que es Rosario. En 1997 fue nombrado director del Colegio de Abogados de la misma ciudad santafesina,
y después amplió su campo, digamos, haciendo o convirtiéndose, mejor dicho, en mediador. Con respecto a digamos, la co-conductora mía de este debate, yo Libertaria es una militante libertaria, por supuesto, que al margen de ser libertaria nos ha acompañado, y esto quiero que quede bien claro, en cada cosa que le hemos pedido. El 29 de noviembre, bajo la lluvia, con boicot de todas partes para disolver esa concentración, esa convocatoria que habíamos hecho por los veteranos y los prisioneros de guerra, ella estuvo ahí. Así que gracias, Joa. Después, la tenemos. ¿Pudo subir Débora? No la veo. Hola Guille, ¿cómo estás? Estoy acá presente. ¿Cómo estás, Débora? Bueno, Débora. Débora vive en la primera línea de combate, es hija del Cabo Flores, un muchacho en ese entonces de 19 años que fue imputado de crímenes de lesa humanidad estando más o menos a unos 400 kilómetros del hecho, del supuesto hecho. Así que ella también va a participar. Y después tengo a mi gran amiga Silvia Busetti, que, bueno, también milita la causa y es esposa de un oficial de policía que también fue acusado de lesa humanidad y, bueno, por varios motivos falleció. Así que, bueno, yo quisiera para empezar, para comenzar a desmarañar esto, no sé si te parece, Gonza, arrancamos con Débora, que nos cuente la historia de su papá y a través de ahí podemos arrancar, si te parece, Gonza. Sí, perfecto, ningún problema. ¿Vos no tenés inconveniente, Silvia? No, no. Bueno, bueno, y perdón, me olvidé de presentar a mi amiga Asunción Benedict, que es una militante de aquellas, se ha recorrido todo el país, haciendo de todo y proviendo de todo y poniendo dinero en su bolsillo para esta causa tan sagrada que es para nosotros. Así que, Débora, querida amiga, hermana, por la sangre derramada, te invito a que nos cuentes un poco tu historia, tratando, digamos, de no extendernos demasiado porque no tenemos más de 1 hora y media. Entonces queremos darle participación a todos los que están en ventana y, por supuesto, a los que están abajo, si quieren preguntar algo, suben, no tienen más de 1 o 2 minutos para hablar, pues si no va a ser muy larga la conversación, y eso lo va a manejar mi amiga querida Joa, libertaria leona. Así que bueno, Débora, te escuchamos. Gracias, Guillermo. Bueno, mi nombre es Flores de Boreliana, soy hija de Julio Narciso Flores. Em, Él fue cabo de la Fuerza Aérea. Mi papá viene de una familia muy pobre, ingresó a las fuerzas para poder crecer económicamente, tener un buen futuro. Eh, y ahí fue donde comenzó el calvario de nosotros, eh, después de que él pidió la baja en la Fuerza Aérea. Ingresó él con 16 años, tuvo 3 años, a los 16, 17, 18, 19, a los 19 pidió la baja él. Tuvo 3 años en la Fuerza Aérea. Él estuvo destinado al Palomar. Al ingresar a la Fuerza Aérea, él quería ser piloto, pero como el puntaje no le dio, se decidió por otra carrera. Y así fue que llegó a ser mecánico aeronáutico. Te pregunto, Débora, ¿cómo es que lo incriminan a tu padre en un hecho, en teoría, de un delito de lesa humanidad? Y sería interesante que nos cuentes las circunstancias de esta condena, es decir, de qué manera lo condenan, dónde estaba él, para que la gente pueda ir enterándose. Él siempre estuvo destinado en el Palomar. Eh, Él apareció en un libro
que tienen, me imagino, de guardia ahí de la Fuerza Aérea. Eh, ellos eh, perdón, me trabo, para los aviones necesitaban, creo que, Hola, hola. perdón, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien. Él apareció en un libro de, de donde ellos anotaban, necesitaban para poner el avión el combustible y eso, necesitaba sí o sí que los datos de mi papá para ingresar. A partir de ese libro, a él es como que eh, lo marcaron como si él fuera un, ay, mira, no me sale la palabra, que sabía mucho de temas de explosivos, como que era un- Un especialista en explosivos. exactamente, un Pero especialista. la pregunta es la siguiente, ¿por qué Dime. motivo lo condenan a tu padre? Es muy interesante saber el motivo por lo cual lo condenaron, dónde estaba él en el supuesto momento de que se cometió el hecho Te- y las peripecias y las cosas que ha pasado tu padre. Eso es muy importante. El resto por ahí bien, no tanto, pero esto sí claro. porque la gente tiene que saberlo. Bien, él figuraba en el libro este de ahí comenzó todo, porque él figuraba nada más en ese libro, pero no tenía nada que ver con que él hacía guardia en la mansión Seré. O sea, lo que vos querés decir es que él estaba, por ejemplo, en Palomar y los hechos de lo que lo acusan es en la mansión Seré. Exactamente. Bien, perfecto. Y una vez que lo acusan, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién lo acusa y con qué hechos lo fundamentan? Digamos, ¿cuáles son los fundamentos de la acusación? El, el que mandó a detenerlo es en ese entonces el juez Rafeca. em, Bien, y acá, sí, permitime que te interrumpa un segundo para hacerle una consulta a Gonza. Gonza, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Si mal no recuerdo, Rafecas tiene alguna conexión con la izquierda de esos momentos, ¿no? Sí, por supuesto, Rafecas es un juez que ha dado muestras cabales más de su ideología nacional y popular y sabemos de los vínculos que ha tenido siempre con el kirchnerismo, sí, señor. Bien, Es muchísimas público y gracias. notorio esto, es público y notorio esto. Después vuelvo contigo, pero voy preguntando porque yo en este momento soy nada más que conductor y alumno, exactamente como uno de los que está abajo. Quiero saberlo todo. Entonces, Débora, ¿dónde lo trasladan? ¿Dónde queda detenido? ¿Cuál es digamos, cuál es el circuito hasta terminar donde está ahora? Y cuáles son las cosas que ha pasado tu padre. Yo quiero saber eso porque quiero que todos sepan lo que pasa internamente y no tenemos que tener miedo de contarlo. y mi papá él estuvo trabajando en Indonesia por 10 años, entraba y salía del país. Eh, Él se vino en el 2014 a cumplir una promesa porque él es muy devoto de la Virgen del Valle. Se vino exclusivamente a cumplir esa promesa. Cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza, mi mamá siempre se iba desde Salta hasta Buenos Aires a esperarlo a mi papá y de ahí se volvían juntos. Eh, Ahí lo detuvieron en Ezeiza. Mi papá al principio pensó que era un tema por el pasaporte porque él ya no tenía lugar para los sellados de entrada y salida del país y el pasaporte nuevo había tardado un poco en llegarle. Entonces mi papá pensó que era por ese mismo tema de la detención. Bien, Eh, discúlpame, ¿dónde lo llevan detenido? Yo te voy a ir preguntando para, digamos, para ir marcando los puntos, no porque vos no estés hablando bien, sino para ir marcando los puntos rápidos y después pasar a otro a otro de los exponentes que va a exponer. A él, a dónde lo trasladan, Débora?
Lo trasladaron a Comodoro Pi y después lo trasladaron a Ezeiza. Después ¿Y de de Ezeiza, Seiza, y de Seiza a dónde lo trasladaron? después de Ezeiza a Marco Paz. ¿Tu padre está con condena firme o está, digamos, con detención preventiva? Con Bueno, en prisión. esto si me equivoco, que me corrija Gonzalo, no está firme la condena. Gonza, te interrumpo acá vos, Débora, porque vamos armando la historia. Entonces, Gonza, te pido por favor que nos aclares eso y que también nos aclares para todos cuánto es el máximo permitido de prisión preventiva para alguien si es que tiene prisión preventiva. Bueno, vamos por parte. Flores no tiene la condena firme, hay un recurso de queja que tramita en este momento ante la Corte Suprema, con lo cual la sentencia de él no está firme. Segunda cuestión, ¿cuál es el plazo máximo de una prisión preventiva? En la Argentina son de 3 años. En principio son 2, se prorroga por 1 año más, indefectiblemente. Vencidos esos 3 años, salvo circunstancias muy especiales, no se puede volver a prorrogar la prisión en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Un misil con cabeza inteligente, Gonza. Bueno, entonces, perdón, Gonza, después vuelvo con vos. Entonces, Débora, para ir terminando, a tu padre lo trasladan, de ahí de Ezeiza lo trasladan a Güemes. Y ahí yo conozco la historia, pero quiero Sí. que la cuentes vos, porque si la cuento yo, capaz que me dicen que soy un derechoso. Bien, bueno, después de Ezeiza lo trasladaron a Güemes, en el cual nos era más cerca para que nosotros vayamos a visitarlo. Eh, Estuvo ahí bastante tiempo hasta que tuvo que pedir de nuevo traslado hacia Campo de Mayo porque ahí lo quisieron apuñalar. Y fue aparte de apuñalar, él les hizo, ahí fue donde comenzó su huelga de hambre, de 46 días de huelga de hambre. Pero tengo entendido que no lo pusieron en un pabellón con, digamos, militares o gente común, sino que tuvieron, digamos, la hazaña de ponerlo en un pabellón especial que justamente no es el mejor. Sí, 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 sí. Contanos Tenía esa parte. justo, pero es el chico que lo quiso apuñalar era porque es una cárcel de narcotraficante, ahora en donde está también. Bien. Justo este hombre entró en el pabellón donde estaba mi papá y un cruce de discusiones, de palabras, se pusieron a discutir y este hombre lo quiso apuñalar, del cual los servicios penitenciarios de ahí sí actuaron bien a favor de mi papá y lo tuvieron que sacar al Po- hombre este porque no, sí estaba con militares, pero no había muchos militares ahí. podemos considerar, esta una pregunta para Gonzalo, que es abogado y está bien en tema. ¿Podríamos, hablo en potencial, considerar que esta causa es una causa tirada de los pelos, por no decir armada, y de esto de armada me hago cargo yo? Por supuesto, Guillermo, la causa de Flores, como el 99,9% de las causas, y después si querés te lo explico bien, llamadas de lesa humanidad son causas no inventadas, son causas recontra inventadas, son causas que se han transformado directamente en circos judiciales donde la condena está escrita de antemano, y en el caso puntual de Flores, y voy a marcar un hecho puntual, se lo condena simplemente por el testimonio de una persona que dijo haber estado detenido en lo que era en su momento, o se llamó en su momento la mansión Seré, que es un centro de detención que le atribuyen a la Fuerza Aérea, porque dijo que había una persona de sus guardias que era detonada salteña. Entonces, como Flores era de Salta, pues adentro, prisión de perpetua para Flores, y adentro, así estamos. Bien. Te voy a pedir un favor, Gonza, si es posible que vos de alguna manera lo llames a Marcelo, porque necesito que se incorpore y no se está incorporando, si podés, y después volvés a entrar o hace falta que se Ya le vaya. llamé, le mandé un mensaje, pero no me estaría contestando, pero ya le Bien. mandé varios Bueno, mensajes. bueno. Vamos a pasar Guillermo, ahora perdón, con... perdón, Guillermo, antes que Sí, termine este tema del Cabo Flores, querría acotar algo. sí, dale. Bueno, nosotros hicimos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, la denuncia por prevaricato.
justamente por este juez, por este juicio trucho. Ahí lo imputamos a Rafecas. Queda claro en el expediente, ya no digo todo el trabajo de los abogados y demás, en el expediente queda claro que es totalmente inocente. Se equivocaron de persona. Solo pasaba ahí a dar una vuelta con sus jefes, nunca pasó, no entró ni absolutamente nada. Por eso se hizo la denuncia. ¿Qué hicieron? Cajonearon todo. No como al juez, al pobre juez López, que ya lo sentenciaron en un minuto. Está bien, pero la idea, Asunción, es, digamos, tratar específicamente el tema. No me quiero meter con otras cosas, sino Pero con el si es tema. del Cabo Flores, estamos hablando Sí, del Cabo del Cabo Flores. Flores, pero el juez ahora lo vamos a tocar, pero más Pero adelante. sí, te dije nada más. Lo que te quiero decir, que nunca contestaron la denuncia que hicimos por prevaricato. Es lo único que te estoy diciendo. Bien, Que otras bien. la contestan antes, nada más. Ahora me gustaría que vos nos cuentes, porque yo lo sé de primera mano, pero muchísima gente no lo sabe. Asunción es fundadora de los Pañuelos Negros. Los Pañuelos Negros van por, digamos, la reivindicación de la guerra contra la subversión, y están continuamente atrás de los presos, de los prisioneros de guerra, para que se los pueda liberar. Así que me gustaría que brevemente Asunción nos refresque la memoria y nos cuente todo lo que ha hecho ella, que es mucho. Si lo podés resumir, mejor, Asunción, pero contanos, porque es importante que la gente sepa que hay una organización que se llama Pañuelos Negros, que tiene que ver con los prisioneros de guerra y que se ha hecho muchísimo, si podés. Sí. Yo tomé contacto con los presos, lo visité incluso al Cabo Flores, estuve con él ¿cómo se llama?, en Campo de Mayo, y me acuerdo que siempre me dijo, estaba barriendo, y me dijo, yo no sé por qué estoy acá, ni siquiera sé por qué estoy. Bueno, ahí tomé contacto con varios cuando era presidente de la UP Bariloche, y después directamente fundé esta agrupación cuando vi en Tucumán que se hizo ese gran encuentro con todos los soldados y veteranos, con motivo de los 50 años del operativo Independencia. Ahí tomé contacto con todo esto y me di cuenta que estaban las causas separadas, que por un lado iban los veteranos que querían que se los reconozca, que están en pésimo estado, pues no se los ha reconocido ni moral, ni mucho menos con dinero, a las víctimas civiles, que también nadie se las reconoce, y a los prisioneros de guerra o patriotas cautivos, como los llamamos nosotros, que ya sí yo conocía el tema. Entonces aunamos estas tres causas y batallamos y nos presentamos en todos los lugares donde podamos visibilizarlo. Ahí entró Marcelo, ahí entró, si querés subirlo. Bueno, ¿me escuchás, Marcelo? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, te escucho. Bienvenido, Marce. Hice una reseña de tu paso por Malvinas y la frustración que se llevaron los ingleses con tu accionar, aparte de ser abogado y dar la vida por nuestra gente. Me voy a hacer un segundo para... Perdón, estoy tratando de habilitar la cámara, pero no sé por qué No no. te hagas problema. Le voy a pedir ahora a Silvia Busetti, que también es una gran amiga mía, colaboradora, una mujer que ha hecho, bueno, lo imposible por la causa, y que fue una de las que llevó adelante el 12 de septiembre del año pasado el homenaje por el atentado al micro de la policía de Santa Fe, que dejó un saldo importante de desvividos. Digo desvividos porque por acá, para los que no saben, en TikTok no se puede decir la otra palabra. Así que brevemente, Silvia, te pediría que nos cuentes un poco, así ya después pasamos con los titanes de esta primera línea de combate, que son Marcelo y Gonza, amigos míos, gracias a Dios. Bueno, buenas tardes. Lo mío va a ser breve porque mi esposo ya falleció. Bueno, yo soy esposa viuda del subcomisario retirado de la provincia de Santa Fe, Rosario, fallecido en cautiverio, Carlos Vulpiano Altamirano, fundador de la sección de policía de la ciudad de Rosario en 1972 de drogas peligrosas, o también llamado estupefaciente. Paradójicamente, la prisión ilegítima de la libertad en el año 2009 como veterano de guerra contra el terrorismo fue el juez kirchnerista Marcelo Bailaque,
actualmente preso por narcotráfico y prevaricato. Y también intervino el fiscal de Derechos Humanos Adolfo Villate, integrante de la Justicia Legítima y asesor del movimiento piquetero Evita Montonera, que conduce el periodista Emilio Pérsico, que en sus marchas reivindica la lucha armada y la dictadura comunista de Cuba y Venezuela. Mi esposo permaneció 10 años en prisión preventiva y el juez resolvió de un día para otro el arresto domiciliario provisorio. Así que me lo enviaron sin previo aviso a mi casa agonizando. Falleció meses después por consecuencias, por un cáncer terminal en la cabeza, producto del estrés y del sufrimiento carcelario, resultando luego sobreseído por inocencia de los delitos que se le imputaban. Así que le dieron cadena perpetua a un ser inocente. Así actúa la Justicia Federal de Derechos Humanos de Rosario a los prisioneros políticos cautivos por haber convertido el terrorismo de izquierda comunista. Bien, Silvia, te pido muy breve, pero muy brevemente, que cuentes todas las peripecias y los bloqueos, digamos, flagrantes que ocurrieron para que no pudiéramos realizar el homenaje del 12 de noviembre del año pasado, al cual concurrimos Asunción, fue gente de Uruguay, fui yo. Quiero que nos cuentes brevemente qué hicieron y qué no hicieron para poder voltear esa convocatoria y quiénes fueron. Bueno, del 12 de septiembre del año pasado con Rosario, no del 29. No, del 12, allá en Bueno, el 12 de septiembre, a mí el que me ayudó mucho fue el comisario Romero, y los que no me ayudaron, que boicotearon mucho, fueron también comisarios de Rosario, que en este momento no lo quisiera nombrar porque están haciendo lo del 12 de septiembre de este año, pero no tienen ayuda porque para hacerlo hay que tener mucha fuerza y mucho dinero. Y acá no tienen nada, me están buscando, pero yo no puedo estar con gente que el año pasado boicoteó el 12 de septiembre. Bueno, esto te lo preguntaba, perdón por interrumpirte, para que los que están escuchando se den cuenta de que hay alguien, por decirlo así, que no quiere que la historia salga a la luz porque no les conviene. Te agradezco, Silvia. Le vamos a dar paso entonces a mi amigo Gonza y a mi amigo Marcelo. Marcelo, ¿vos me estás escuchando? Lo mío se entendió bien lo que dije. Perfecto, se entendió. Impecable. Bueno. No hace falta aclarar nada más. Marce, ¿me estás escuchando? Bueno, arrancamos entonces con Gonza. Gonzalo, para comenzar esta charla, de la cual yo, digamos, voy a tratar de direccionarla, pero te pediría que me cuentes o que nos cuentes a todos nosotros cómo se te da por desembarcar en esta tarea que no es nada grata porque debes recibir cachetazos todo el tiempo. Es decir, en primer lugar, ¿cómo llegás a esto? ¿Cómo llegás vos a ser un defensor y a quiénes estás defendiendo? Mira, Guillermo, para que se entienda perfectamente, y antes de hablar de mí, dicen que es incómodo hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, también dicen que la persona que uno tiene más cerca es uno mismo. Pero para que la gente entienda concretamente de qué estamos hablando, y para que la gente comprenda realmente la real dimensión que tiene todo esto, que debemos remontarnos allá al año 2003, 2004, albores del principio del gobierno constitucional del entonces presidente Néstor Kirchner, y esto es relatado puntualmente, y le aconsejo a todos que busquen este testimonio porque realmente es alarmante y demuestra cómo surgen estas causas, que es del entonces miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Adolfo Vázquez. Doctor Adolfo Vázquez, quien declaró valientemente el año pasado en un juicio en La Plata, y a su vez tiene escrito su libro Asalto a la Justicia, que se lo recomiendo a todos que lo lean. Él nos cuenta cómo en el 2004-2003, apenas sube el doctor Kirchner al gobierno,
Hay dos cosas que le impone a la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál era? La especificación asimétrica que tenían que convalidar y tenían que convalidar la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Juicios que a ese momento estaban cerrados, no solamente porque se había sancionado en su momento la ley de obediencia debida y punto final, la cual había sido declarada constitucional por la Corte, sino que también se habían convalidado lo que habían sido los indultos del entonces presidente Menem, que también fueron convalidados por la Corte. Néstor Kirchner personalmente, y lo cuenta Adolfo Vázquez, empieza a literalmente, y me hago cargo de lo que digo, a apretar a los entonces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente para que emitieran un fallo convalidando estos dos temas: especificación asimétrica y convalidación de la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Como muchos miembros de la Corte, entre ellos el doctor Vázquez, Molino O'Connor y varios más, se negaron a hacerle caso a los caprichos del entonces presidente Kirchner, debieron sufrir no solamente el escarnio público, la persecución, sino que fueron sometidos a juicio político. La historia oficial cuenta, malamente cuenta, que fueron sometidos a juicio político porque habrían mal desempeño en sus funciones. Mentira. Fueron sometidos, y en el caso de Molino O'Connor, que hoy encuentra un recurso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fueron sometidos a juicio político nada más y nada menos porque no querían asumir los caprichos del doctor Néstor Kirchner. Así, el doctor Kirchner eyectó a los miembros de la Corte y colocó en su lugar miembros de la Corte totalmente afines a ellos. ¿Cuál era la finalidad que tenía el doctor Kirchner en todo esto? Muy simple, muy fácil, muy básico para que la gente entienda. Tenía que crear las condiciones básicas ¿para qué? Para buscar su plafón de impunidad ante el latrocinio, ante el robo, ante el escándalo que significaba saquear públicamente las arcas del Estado, cosa que finalmente consiguió. Pero no se detuvo ahí, sino que además de eyectar a los miembros de la Corte, luego continuó eyectando a miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal, que luego se transformó en la Cámara Federal de Casación Penal, eyectó a miembros de las cámaras federales y puso e impuso en el Ministerio Público Fiscal, como bien se ha dicho acá y Silvia lo ha dicho, a miembros activos de Movimiento Evita, de la Cámpora, del kirchnerismo y de personas allegadas a las organizaciones terroristas como Montenegro y ERP. Así, el gobierno de Kirchner fue creando una justicia prácticamente a su medida, a su gusto, nada más que para, a través de satisfacer los morbosos deseos de venganza de la izquierda, de meter en cana cuanto militar y policía había dando vuelta por el hecho de los 70, ¿para qué? Insisto con lo mismo, nada más que para esconder el robo más fabuloso de la historia argentina, cuál fue el saqueo a que fue sometido nuestro país en la época de los Kirchner. Te interrumpo. Ustedes vean, perdón, Guille, si ustedes leen, y cierro con esto, el libro 12 noches de Federico Reato, Ceferino Reato, van a ver que él también cuenta, Néstor Kirchner, apenas asumido presidente de la Nación, en un viaje al exterior con el entonces senador Ramón Puertas le pregunta en ese viaje: Néstor, ¿qué hacemos juntado con estos zurdos? Si nosotros nunca fuimos zurdos. Le contesta Néstor Kirchner: Ramoncito, la izquierda te da fueros. Así nacen en la arbitrariedad estos juicios de lesa humanidad, donde tenemos personas con 17, 18, 19, 20 años de prisión preventiva, juicios circenses, donde tenemos personas hoy de 80 años condenadas con más de 27 años presas sin que se le otorgue la libertad condicional que le corresponde por ley a los 20 años. Gracias, Gonza. Gracias. Muchas gracias por aclarar todo esto. Vamos a pasar ahora a Marce. Si me estás escuchando, Marce, abrí micrófono y vamos contigo. Ahí abrió micrófono. ¿Estás ahí, Marce? Hola, Marce. Parece que no está. Vamos a esperar un cachito. Hola, Marce. Marce. Bueno, vamos a mandarle, si podés, yo a un mensajito. ¿Podés vos? Mientras yo sigo con Gonza, quiero hacerle un par de preguntas importantes a Marcelo. A ver si me estás escuchando, Marce. No. Gonza, a ver,
hasta ahora nos diste un paneo bastante claro de esto. Si vos podés contarnos uno o dos casos que estés defendiendo y cómo se fueron desarrollando hasta que Marcelo tome de nuevo el micrófono, ¿puede ser? Sí, perfecto, Guillermo. A ver, para que se entienda de lo que estoy hablando. Dos casos emblemáticos para que la gente entienda. Uno, causa Citibel en la ciudad de La Plata. Esa es una causa del año 1976, donde el entonces batallón de comunicaciones de Citibel lo envían a lo que se llamaba en su momento un control de población. Es decir, tenían que controlar efectivamente, porque ustedes saben, o la gente quizás no, ¿no es cierto? Había o tenía que hacerse lo que se llama el control de población, es decir, controlar, ¿por qué? Porque los ejércitos montones y el ejército de Aler no eran ejércitos que vestían un uniforme, eran ejércitos que se camuflaban entre la gente, eran mecánicos, obreros, albañiles, maestros, estudiantes, no vestían uniforme, se camuflaban directamente entre la gente. Al realizarse el control de población, ¿no es cierto? Y ante la situación de tener que requisar a los miembros de una casa, son recibidos a balazos, porque habían dado justo con la célula de un grupo de montoneros, fueron recibidos a balazos desde dentro de la casa. En ese enfrentamiento militar muere un soldado conscripto, el soldado Barbusano, producto del tiroteo que venía desde adentro de la casa. Muere el soldado Barbusano y... Sí. Perdón. Marcia, aguantame, no te mutees porque termina de contar esto Gonza y entras vos porque quiero hacerte varias preguntas importantes. Que las vas a saber contestar porque seguro estás experto en esto. Mil disculpas, no sé por qué no me permitía habilitar el micrófono. Bueno, por ahí hay alguna mano extraña que está operando ahí atrás de la sombra. Bueno, seguimos con Gonza. Terminás vos, Gonza, y arranca Marcia, que le quiero hacer unas preguntas que tengo hace mucho tiempo ganas de hacer en público. Sí, Guillermo, por favor. Te decía entonces, en ese enfrentamiento muere un soldado conscripto, 18 años, Barbusano, producto de las balas que venían desde adentro de la casa, que eran de la organización Montoneros, y hieren también fatalmente a un suboficial. Es un claro caso de enfrentamiento donde quienes disparan y quienes repelen eran soldados conscriptos que lo hicieron enardecidos justamente porque habían visto morir a su compañero. Moraleja, ¿qué pasó? Se produjo el juicio. Todos los integrantes del batallón de comunicaciones fueron condenados por homicidio calificado a prisión perpetua. Bien, Gonza, muchísimas gracias. Continúo agradeciéndole a todos esta exposición impecable que están haciendo. Bueno, le doy paso a Marcelo. Mirá, bueno, yo ya dije que vos sos veterano de la Guerra de Malvinas, sos abogado, estás defendiendo a los prisioneros de guerra. Y en cuanto a esto, me quedo en esto y te hago la pregunta como profesional que sos del derecho. ¿Podemos decir nosotros, porque es la gran discusión, que hubo una guerra interna, intermitente y revolucionaria en la Argentina? ¿Y por qué? No, bueno, por supuesto, no existe ninguna duda, ¿no? La clasificación de la guerra que vivimos en los años 70 es de guerra revolucionaria, ninguna duda. Esto, digamos, en el marco del enfrentamiento este-oeste que se da inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Digo, esto voy a tratar de explicarlo para darle contexto, ¿no? Surge el concepto mad, que en inglés quiere decir loco, locura, que era destrucción, y traducido al castellano, destrucción mutua asegurada. ¿Sí? El empleo de la bomba atómica, las superpotencias se dieron cuenta que si empleaban la bomba atómica se acababa la vida en la Tierra. Entonces empieza un nuevo tipo de conflicto, que en realidad ya es anterior, porque es propio del marxismo, que se da en llamar guerra revolucionaria, ¿no? Es una guerra interna, según los parámetros
del derecho internacional humanitario, básicamente de todo lo que es el derecho de la Haya, el derecho de Ginebra, ¿no? Todo lo que es el derecho de guerra, lo llaman derecho no internacional, ¿no? Esa es la calificación que se le da internacionalmente. Es un conflicto interno que se da bajo estas pautas porque hay otro tipo de conflicto interno, no sé, una guerra civil, como las que podríamos haber tenido nosotros durante la época de nuestra organización nacional, como puede ser la guerra civil, no sé, norteamericana. Pero acá se da bajo los parámetros justamente de la guerra revolucionaria, donde los terroristas marxistas operan enmascarados dentro de la población, y es una guerra integral, ¿no? Es una guerra que se da en todos los ámbitos, con atentados urbanos, con actos que la única función que tienen es crear terror y desestabilizar. Después hay apertura de frentes de guerra, como acá hubo en Tucumán. Se busca la obtención de zonas liberadas y, como último, un asalto ya completo, ya más tipo guerra civil, al poder. Bueno, esto se verifica históricamente en un montón de países, pero lo más interesante es que esta guerra revolucionaria que es admitida o a la cual la causa que juzga a las juntas militares, la 13/84, ¿no? El conocido juicio a las juntas, toca en 15 oportunidades. Y en una de ellas es contundente, diciendo, si quieren la busco y se las leo textual, diciendo directamente que lo que hubo acá fue una guerra revolucionaria. Eso dice el juicio, eso dijo la justicia argentina. Perdón, Bien. sí. No, bien. Hola, hola. Te dejo hacer un paréntesis para que hola, No, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Te escucho Sí. perfecto. Yo te escucho lo más bien. Bueno, no, te Bueno, dejo hacer un paréntesis. me escucharon lo de la causa. Todo. Lo de Lo la que te voy a causa pedir. 13, a mí me gustaría, perdóname, déjame terminar con esto. Pero no es que lo decimos nosotros. Lo más interesante de esto es que lo dicen las mismas organizaciones terroristas. En la fundación, en el quinto congreso del PRT, que tuvo lugar en junio de 1970, cuando se funda el ERP dijo que el proceso de guerra revolucionaria iniciado en nuestro país, nuestro partido ha comenzado a combatir con el objeto de desorganizar a las Fuerzas Armadas, y sigue. O sea, ellos dicen que es guerra revolucionaria. Montoneros, en julio del 72, la estrategia de la guerra revolucionaria se entiende como el enfrentamiento integral entre el pueblo organizado y sus enemigos. O sea, no solamente, digamos, la clasificación militar internacional es de guerra revolucionaria, no solamente está reconocido por la justicia argentina, sino que es el mismo lenguaje que usan las organizaciones terroristas. Te quería, discúlpame que te interrumpí, pero quería darte un tiempito, como vos sugeriste leer exactamente lo de la causa 13, donde el mismo tribunal reconoce que hubo una guerra revolucionaria, para que lo pudieras leer textualmente, y mientras tanto yo le pregunte a Gonzalo 2 preguntitas rápidas que le quiero hacer, si te parece. Perfecto. Bien, entonces vamos con Gonza. Gonza, la pregunta para vos es la siguiente, ¿me estás escuchando? Perfectamente, Guillermo. Bien, 2 preguntas, o 3 por ahí. La primera, ¿podemos decir, y vos me dirás sí o no y por qué, que acá hubo un genocidio, o debemos negar que hubo un genocidio? Y las razones. No hubo. No, te lo desmiento yo. No, acá no hubo un genocidio. Y te lo explico muy rápidamente y técnicamente.
La palabra genocidio, y esto creo que ya está más que claro, pero hasta incluso el propio presidente de la Nación, Javier Milei, cuando fue candidato en el debate presidencial, dijo y habló de la mentira de los 30.000. El 30.000 fue un invento. Luis Labraña, quien fuera en ese momento integrante de Montoneros, dijo directamente que eso fue un invento que se hizo en Europa, porque cuando fueron a pedir subsidios para lo que eran entonces las Madres de Plaza de Mayo y los grupos de derechos humanos, se decía que había habido una serie de 5.000, 6.000, hasta 7.000 personas que habían sido víctimas de la guerra que se llevaba adelante en la Argentina. Allá se dijo que eso no era configurativo de genocidio. Ahí se inventó el número de los 30.000, pudo haber sido 60.000, 50.000, 100.000. Y ahí nace el concepto de genocidio. Ahora, técnicamente en la Argentina no se produjo un genocidio. Además, porque según las propias sentencias judiciales, para que se configure genocidio, tiene que ser la persecución de personas por una cuestión ética, moral o de cuestión índole de raza. Y acá lo que hubo es un enfrentamiento entre dos grupos, ¿no es cierto?, quienes defendieron el Estado de Derecho y quienes quisieron tomar a la nación por asalto, con lo cual de ninguna forma se considera que en Argentina hubo un genocidio. Eso es un invento, y se inventa justamente para justificar las condenas a perpetua que se imponen, ¿no es cierto?, sin ningún otro tipo de prueba, más que el remanido cliché que en Argentina se cometió un genocidio. Es mentira, en Argentina no hubo un genocidio. Igual nos podemos remitir, esto lo agrego yo, al artículo 7 del Estatuto de Roma, que también lo explica bastante claro, es el estatuto. Pero ¿Me permitís, sí, Guillermo, agregar una sí, cosa? sí, A ver, yo justo estuve hablando de esto el otro día en un alegato. El genocidio, a ver, los delitos se tipifican, ¿sí? Entonces, una estafa es una estafa, una extorsión es una extorsión, un robo es un robo, un hurto es un hurto. Un delito de lesa humanidad es un delito de lesa humanidad y un genocidio es otra cosa. ¿Cómo define la Convención para la Prevención y Sanción justamente del genocidio, que es palabra por palabra, la misma que está en el Estatuto de Roma, que da marco a la Corte Penal Internacional, y dice textualmente, es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, un grupo étnico, un grupo racial o un grupo religioso. Quien se adentra en los antecedentes que dieron origen a este delito, lo primero que encuentra es que el grupo político fue excluido expresamente de la definición, ¿sí? Por lo tanto, para mí, para lo único que obedece que se quiera decir que esto es un genocidio. A ver, genocidio históricamente fue el del pueblo armenio cometido en Turquía a principios del siglo pasado, 1,5 millones de muertos aproximadamente, genocidios más de ahora, en 1994, el ocurrido con los tutsis en Ruanda, aproximadamente 1.200.000 muertos, ¿sí? Odio de raza, odio de religión. Eso es un genocidio. Pero ¿por qué acá quieren imponer genocidio? Por supuesto que los números no dan ni ahí. Porque la palabra represor, esto es una opinión mía, ¿no? La palabra represor con la que se quería etiquetar y con ese efecto negativo se le daba a los héroes que combatieron por nuestra patria contra el terrorismo marxista, de golpe empezó a perder fuerza porque ya cualquiera es represor, porque le dicen represor a cualquiera. Entonces había que buscar algo más fuerte. No es lo mismo que te digan represor que te digan genocida. Y los militantes de la justicia, los fiscales, insisten en cada juicio de lesa humanidad en que encontrar algún tribunal, y ha habido uno que lo ha hecho, que fue la excepción, que declare que fue un genocidio, ¿sí? Es como si no fuera suficiente un delito que ofende la humanidad,
si así lo fuera, ¿no? Que necesitan que sea más. Hay que exagerarlo al punto de genocidio, que obviamente es otra cosa. Bien, muchísimas gracias, Marce. Le quiero pedir intervención a Asunción ahora, después vuelvo con vos, Gonza. Asunción, ¿estás ahí? ¿sí? Bien, quisiera, vos has visitado muchos prisioneros de guerra y quisiera saber, bueno, yo igual he subido fotos del estado en que han estado muchos y quería que nos cuentes un poco, bueno, cómo son tratados los prisioneros de guerra, porque por las fotos que yo he subido parece que la medicina está ausente de los centros de reclusión. Sí, mira, hay muchísimos casos. Te cuento uno que no es un militar, es un médico, pero bueno, es un médico de la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que se supone que atendía partos. Se supone, por eso ya marche preso. Yo estuve conversando con él en Ezeiza. Estaba muy enfermo, tenía diabetes, tenía hidropesía y tenía incontinencia. Y él me decía, ¿a usted le parece, señora, que yo en las condiciones que estoy, además 80 y tanto de años, me voy a escapar? Me llevan esposado a la camilla y me operan y me atienden esposado en el hospital naval. Así tratan a los presos. Ellos lo que más sufren es cuando se los lleva, ya sea al médico o a un juzgado, a lo que fuera. Salen desde la mañana, los llevan en esos camiones todos cerrados, que no se pueden ni respirar, a oscuras, no les dan nada de comer, ni beber, ni demás, hasta que vuelvan. Esa es la peripecia de la que todos se quejan. Además, como por ejemplo bucio, además, que los llevan directamente, que directamente le faltan las partes del cuerpo, porque hay muchos diabéticos que les van cortando los dedos, la pierna, los brazos, y los llevan así a declarar. Bien, muchísimas gracias, Asunción. Paso con Silvia y después ahora ya estoy con Gonza. Silvia, a ver, bueno, todos saben que yo camino muchísimo con la gente, los familiares de las víctimas, los prisioneros de guerra, todo. Soy uno más, ¿no es cierto? Porque Asunción y muchos más lo hacen, pero me han referido que durante las primeras épocas de la democracia, es decir, vamos a hablar de los Kirchner o finales de Alfonsín, y esto quiero a ver si me lo podés confirmar. Muchas de las familias no podían hablar o tenían miedo de hablar porque si no eran perseguidas o se las echaba del trabajo o se las apretaba de una manera bastante violenta. Sí, sí, muchas familias al principio tenían miedo porque no querían hablar por problemas de, no solamente eso, tenían miedo de que le pusieran bombas, que la mataran directamente. Yo me tuve que mudar varias veces de casa en lugares distintos en aquella época. Y después igualmente. Y recién ahora, estos años, están hablando un poco, porque si no estuvieron siempre callados la boca. Nunca dijeron nada. Eso fue el problema. Bien, muchas gracias, Silvia. Vuelvo con Gonza. Guillermo, quería agregar que yo pertenezco también con Asunción, pertenezco, bueno, a la agrupación de Pañuelos Negros para la liberación y reivindicación de los presos políticos, que ya nosotros llamamos patriotas cautivos, por haber luchado por nuestra patria. Yo pertenezco también a lo de Asunción, Pañuelos Negros. Sí, sí, y doy fe que has hecho un trabajo impresionante prácticamente a pulmón para poder sostener la pasada convocatoria del 12 de noviembre. Así que todos sabemos lo que estás haciendo y yo te lo agradezco personalmente. Voy con Gonza ahora, que me gustaría hacerle, a ver, que él nos dé su visión del derecho con respecto a las condiciones en que fue llevado Bussi a declarar, la famosa foto que lo entran en camilla, lo mismo que Luis Abelardo Patti. Quisiera que nos des una visión no solamente sujeta a derechos, sino sujeta a los derechos humanos o a los tratados internacionales que tiene firmado Argentina. Sí, Guillermo, ahí evidentemente los derechos humanos, por lo menos en nuestro país y por lo menos hasta hace algunos años atrás, los derechos humanos eran solamente para las organizaciones terroristas y solamente servían como excusa para reivindicar el accionar de las organizaciones, de estos asesinos que quisieron tomar el poder en los años
70. Para ellos sí hay derechos humanos. Para los imputados en estos juicios no hay derechos humanos. Y vos marcaste dos ejemplos muy claros. Y uno, el más claro de todos, es el de Luis Abelardo Patti, donde una persona que sufrió un ACV, que estaba inconsciente, lo cargaron en una camilla y lo sentaron en un teatro, porque estos juicios se llegaron a hacer en teatros para que la gente disfrute, para que la orga de los derechos humanos se deleite con el morbo de ver a estas personas, ¿no es cierto?, en estado total de indefensión y sometidos al escarnio público. Lo llevaron en una camilla y lo sentaron a escuchar una requisitoria y una acusación que él no estaba en condiciones en ese momento de escuchar. Nada más, ¿por qué? Por el simple morbo de verlos, ¿no es cierto?, según ellos pagar por lo que hicieron, transformándose en lo que ellos mismos dicen que iban a combatir. Los derechos humanos en la Argentina son solamente una excusa para robar y para satisfacer los deseos de venganza, aún a costa de violentar el Estado de Derecho de cualquier ciudadano, cualquiera. Artículo 16 de la Constitución Nacional. Para eso sirven los derechos humanos en nuestro país. Te voy a hacer otra pregunta y después voy a pasar a Marcelo, que ahora me acordé, por eso te la hago ahora. Yo, como sabés, también estoy investigando todo el tiempo. Tengo datos firmes y vos me lo confirmarás y seguro me lo vas a ampliar porque quizás la información que tengo yo es muy básica. Pero tengo entendido que ciertas organizaciones de derechos humanos han hecho advertencias serias y han, digamos, ¿cómo se llama? Señalado a la justicia argentina como violatoria de los derechos fundamentales humanos para los prisioneros de guerra. Incluso han hecho una observación importante a nivel mundial con respecto justamente a los tiempos de la prisión preventiva. Ya, en el caso puntual de Patti hubo un dictamen de la Organización de las Naciones Unidas, hubo justamente un dictamen al respecto, donde se llamó la atención a la Argentina y se le dijo directamente a la Argentina que debía respetar los derechos de las personas con discapacidad. Patti en ese momento cursa hoy actualmente una clara discapacidad motriz, tiene algunos problemas también en cuanto al sistema neuronal, y las Naciones Unidas en su momento dijo que la Argentina debía respetar los derechos de esa persona. Por supuesto, el entonces gobierno kirchnerista se pasó el dictamen de las Naciones Unidas, ya saben por dónde, se imaginarán, no voy a ser guaso, y eso también motivó risueñamente, ¿no?, que hoy la condenada presidenta y ex vicepresidenta de la Nación quiera recurrir a las Naciones Unidas. Acá, insisto, los derechos humanos son nada más que para ciertas personas, no para todos, y en especial para la sorga de derechos humanos y ahora para el kirchnerismo que los violó rotundamente durante más de 20 años y ahora se victimizan utilizando justamente los mismos argumentos que usamos nosotros los defensores en la causa de lesa. Ironías de la vida, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vuelvo con Marcelo ahora para preguntar. ¿Estás ahí, Marcelo? Acá estoy. Bien. Como militar te voy a hacer una pregunta técnica ahora. Tenemos que tener cuidado con lo que digamos porque nos pueden bajar el live. Pero, a ver, vos que estás al pie del cañón, ¿me podrías decir cómo se arma una vietnamita y cuáles son, es decir, qué es lo que produce una vietnamita cuando se abre la flor? Bueno, primero quisiera que no quedara colgado lo que te había dicho que vos me pediste de... Ah, cierto, dale, vamos con eso. Vamos. Bueno, en la página 240 de la sentencia al juicio de los comandantes, la Cámara dijo, en consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente la documentación secuestrada y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Digo, por si hubiera alguna duda, este concepto de revolucionario, por supuesto, he dejado de lado totalmente en la lesa humanidad que describe un ataque
sistemático y generalizado contra la población civil. Bueno, no era población civil, eran terroristas marxistas organizados en cosas que se llamaban Ejército Montonero, Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? O sea, es tan obvio todo, tan obvio como esto que recién comentaba Gonzalo, al querido colega, y le mando un abrazo, sobre los derechos humanos, ¿no? Esto es como el chiste que para evitar el canibalismo nos comemos a todos los caníbales. O sea, el nivel de hipocresía moral e intelectual que manejan no solo los organismos de derechos humanos, porque uno puede decir, bueno, son los que están en contra. No, los fiscales, el Estado, que por un lado está hablando de los derechos de las víctimas, porque por ahí estuvieron porque los casos es detenida, 2 horas detenido, no le hicieron nada, pero es un caso, una gravísima violación a los derechos humanos. Es increíble cómo los violan ellos, no solo por no permitirle a las personas mayores de edad estar en domiciliaria y las cosas que describió Gonzalo y muchas más, sino que hasta los quieren dejar, y de hecho piden que se les saque los aportes jubilatorios y que haya un delito, un enriquecimiento sin causa del Estado, personas que aportaron 35 años su jubilación, el 11%, que es lo que paga un militar, y después se lo quitan. O sea, digamos, lo único que falta es que les quieran clavar alfileres. Y eso en nombre de los derechos humanos. El nivel de hipocresía que manejan es... Perdón, ahora te contesto lo que me preguntas. La bomba vietnamita, se llama bomba vietnamita. Sí, pero guarda porque no pueden bajar un explosivo. No pueden bajar el live. No, eso se encuentra en cualquier manual. Digo, yo voy a hablar de las que armaban los terroristas acá. No, es un explosivo. Perdón, te interrumpo un segundo. Está recubierto Alfredo de... Dale nomás, Marce. Es un explosivo que para aumentarle el daño que va a hacer, le agrega a la onda expansiva natural de la explosión una serie de fragmentos que pueden ser, digamos, bulones, tornillos, tuercas, digamos, esferas de metal, que lo que hacen es, a la explosión, digamos, salen para todos lados, hiriendo indiscriminadamente, digamos, aumentando el poder de esa bomba, nada más. Eso es, y era una de las cosas preferidas, ¿no? Creo que era la bomba que le pusieron acá al colectivo del 12 de septiembre. Sí, puede ser, pero déjame, o sea, yo los voy pidiendo porque si no se va a armar un lío bárbaro. No se te escucha, Joan. No se escucha. A ver. ¿Ya? Ahí se te escuchó, a ver. Ahora Bueno. no. Ahí. Bueno, lo subí ahora Alfredo y está Maga, que no sé si es una cuenta que vos invitaste. No tengo idea, pero déjame terminar antes que me olvide algo. Marcelo pregunta, esta pregunta, ¿sabes cómo la he debatido yo en reuniones, en charlas, en debates? Y te la hago a vos que vas a contestarla seguramente mejor que yo. Y es la siguiente. En una situación de guerra revolucionaria o en el combate contra la subversión terrorista, podemos decir, y por qué, ¿no es cierto? Siempre el por qué. Podemos decir que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad
están en desventaja teniendo en cuenta lo que se llama golpe de mano. A ver, es una característica de este tipo de guerra que las organizaciones terroristas se mueven mezcladas con la población, ¿no? Se mueven en la clandestinidad. Entonces, a diferencia de un combate clásico, donde el enemigo lleva otro uniforme y uno lo puede distinguir y está de un lado, acá el enemigo está mezclado con la población. De ahí que, digamos, el principal responsable de que haya un control de ruta, un pedir documentos o una equivocación inclusive, ¿no? De tener a alguien que realmente no tiene nada que ver. Es la principal responsabilidad es de quien se oculta adrede y usa de escudo a la población. Entonces, por supuesto, sí que se está en desventaja. O sea, estamos en desventaja. Está bien. Yo te quería hacer otra pregunta, pero bueno, después me voy a acordar. Mientras tanto, vamos con Alfredo. ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, estoy acá. Muy buenas tardes. Un abrazo grandote para todos. Gracias. Alfredo, voy con vos. A ver, vamos a retroceder hasta el año 75. Alfredo, vengo a decirles que es veterano de las dos guerras, veterano de la guerra de Malvinas y veterano de la guerra contra la subversión. Recalco esto de guerra contra la subversión porque hubo una guerra y después me gustaría que vayas buscando, Marcelo, para que nos desasnes a todos quiénes fueron los que firmaron eso, reconociendo Hola, que ¿pueden escucharme? Revolucionaria. Sí, te escucho, Alfredo, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, decía muy buenas tardes. Me encanta lo que están haciendo. No me extraña que eso también haya salido de vos, que sos uno de los que ha levantado muy alto el pendón de la patria y que ha estado en todo momento en cada cosa que hemos hecho. Y ahora estamos embarcados soñando en poder hacer el monolito de 3 soldados que han combatido en Tucumán y que se encontraron sus cruces tapadas por una gran cantidad de yuyos y demás. Vamos a hacerle monolito porque estuvieron conmigo, porque supe de ellos, porque ese día uno de ellos tenía que estar en un determinado lugar y no pudo y salió de esa barbarie, pero hubo otro que quiso ir de seguridad porque quería ver a sus familiares y perdió la vida. Cada Alfredo, uno de ellos están en nuestros corazones. Sí, te escucho. Alfredo, algo importantísimo te voy a pedir. Mientras Marcelo busca quienes firmaron reconociendo de que hubo una guerra revolucionaria. Volvamos un poco. Y antes te quiero decir, nobleza obliga. Esta idea, si bien yo he caminado con todos ustedes y he sido uno más, esta idea justamente no salió de mí. Es decir, siempre la tuve, pero el que me dijo de hacer esto se llama JM, que es un TikToker bastante conocido. Y si no fuera por Joa, porque yo soy un leona libertaria, yo soy una bestia en esto, no sé, o sea, no sé armar un live. Si no hubiera sido por ellos dos, hoy no estaríamos haciendo este live. Así que nobleza obliga, gracias Joa, gracias JM. Volvamos a 1975, vos sos veterano de las dos guerras. Brevemente, contame el horror de la guerra dentro del monte. Primero y principal, entrar al monte es recibir un impacto tremendo, porque se pierde la noción del tiempo, porque la oscuridad comienza a ser tu amiga y porque allí ocurren cosas que la población no sabe. Por ejemplo, el día que entramos en el monte nos dieron una caña con un alambre allí arriba y decíamos, ¿para qué esta caña? Y me decían, eso te va a salvar la vida, después te explico. Porque en la noche cuando hagas el encastrado ahí dentro de la carpa vas a recibir visitas. Y de hecho, las visitas llegaron. Las víboras se enroscaban desde
desde la planta del pie, de nuestros pies, hasta llegar a nuestro cuerpo, y allí dormían encima, y había que con ese gancho engancharle y sacarla fuera de la carpa, cosa que no era fácil. El monte te produce también que empieces a adquirir una noción distinta de los sonidos, comienzas a conocer por qué ese cantar de ese pájaro a esa hora, por qué esa bandada de otro tipo de pájaro sale en tal dirección, significa que vienen desde qué lugar, que hay nuevos personajes caminando por el monte. La oscuridad de la noche te trae ruidos, sonidos, y comienza en vos a despertarse algo nuevo, que es la habilidad de poder escuchar aún cuando no ves e imaginarte lo que viene, y eso lleva tiempo, y eso también te debilita tremendamente, por cuanto 40 días ahí adentro te transforma. Y de verdad, cuando llegas a salir y a ver la verdadera luz del día, es como comenzar de nuevo. Fue terrible. La imagen que tengo de todos los veteranos del monte que me han contado era prácticamente mortal prender un cigarrillo en la noche. Obvio, delata tu posición, obviamente que le permite a un enemigo que eso también hay que reconocer, obviamente, también conocía el monte, que ya se había familiarizado, que ya desafiaba que las Fuerzas Armadas ingresasen, que ya adentro tenían secuestrado a más de 40 chicos de la zona, a quienes los llevaban para instruirle, que de pronto bajaban en manada, tomaban una casa, le comían lo que tenían y obligaban a esa familia, porque le llevaban un hijo, a que en determinado lugar le dejase comida. Fue terrible. Nosotros escuchábamos el clamor de esas madres y nos indignábamos de tal forma que aún hoy no podemos explicarle a una población que puede decir que de oídas había oído que ocurrían estas cosas, pero no entendieron. Y todavía hay muchos que siguen sin entender el sacrificio que hicieron muchos de mis camaradas. Algunos cayeron de verdad esperanzados en un tiempo mejor, y donde la palabra patria sea esbozada en la boca de todos los argentinos. Paso con Marcelo. ¿Tenés la lista de jueces que firmaron reconociendo que hubo una guerra revolucionaria? ¿Los nombres? Sí, por supuesto, te los podría haber dado casi ahí en el momento de memoria, pero por ahí me faltaba alguno. Bueno, como van a ver, ningún fascista, ¿no? Ninguno de derecha, nadie. Arlanián, Gil Lavedra, Torlasco, D'Alessio. Yo tengo que, en este sentido, reconocer, porque D'Alessio fue profesor mío de Derecho Penal y Se ha cortado. los Sigue, juicios estaba absolutamente Ledesma y Valerga, eran todos íntegras. Volví a repetir desde el que fue profesor tuyo porque se cortó y no te escuchamos nada. Hola, hola. Se le corta. Hola. Sí, te escuchamos. No, se perdió la comunicación con Marcelo. Bueno, hasta que recuperemos la comunicación con Marcelo, ahí se bajó, se le acabó la señal. Gonzalo, pregunta para vos.
¿Cómo ves vos hoy en día a la justicia, es decir, al Poder Judicial? ¿Y cómo visualizás o proyectás el famoso tema de que los veteranos, soldados veteranos de la guerra contra la subversión puedan tener, al igual que tuvieron los terroristas asesinos, pensiones y graciables, que puedan ellos tener también su reconocimiento, no solamente, digamos, con homenajes, sino económico? Sí, antes de contestarte, Guillermo, retomando un poco lo que decía Marcelo, mi gran amigo Marcelo, un gran abogado. Dos cuestiones muy rápidas. Primero, cuando hablamos de reconocimiento de una guerra, no debemos olvidar que allá por el año 85-86 se depositó en la Basílica de Luján lo que llamó el Compromiso Solemne por la Pacificación y Reconciliación Nacional sustentada en la justicia social y la autocrítica nacional, donde de Firmenich para abajo firmaron ante el escribano público reconociendo que había una guerra en la Argentina y que ellos habían depuesto finalmente las armas. Esto está depositado en la Basílica de Luján. Y con respecto al tema de las bombas que Marcelo hablaba, también conviene recordar que Montoneros tenía o tuvo la capacidad mundial de fabricar bombas a través de lo que se llamó el exógeno que se le vendió luego a Yasser Arafat a cambio de entrenamiento militar y acopio de armas. Exógeno que casualmente fue el mismo método que se utilizó para la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel. Mayores comentarios, saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo veo la justicia hoy? La justicia hoy está totalmente plagada de militantes nacional y popular, está plagado de jueces que adhieren a la ideología de izquierda, lamentablemente, y plagado de jueces timoratos, cobardes, que no se animan a dar su pensamiento, con lo cual veo complicado hoy el panorama hasta que esto no se solucione. Tenemos un Ministerio Público Fiscal cuya cabeza es un personaje oscuro provenido de las huestes del kirchnerismo. Así que veo complicada la situación que hoy la justicia pegue un giro si no se interviene en esta situación por parte de la clase política, no interviene en esta situación, veo complicado hoy a la justicia porque realmente se han autoconvencido que la barbaridad que están haciendo está bien. Y contra eso es muy difícil. De hecho, Guillermo, hubo un fallo hace poco de la Corte Suprema de Justicia, fallo Castillo, donde se puso un límite a la duración de la prisión preventiva y sin decir agua va, de casación para abajo, los jueces se la pasaron directamente por el tuje. Muy explícito, Gonza, como siempre. Tengo que ser sincero, no puedo mentir. Vamos con Marcelo, si nos podés leer entonces de nuevo todos los que firmaron, digamos, reconociendo en el juicio de la Junta, causa 13, que acá hubo una guerra revolucionaria intermitente dentro del país. Bueno, me escuchan ahora, yo me quedé hablando Sí, señor, solo. te escuchamos. Esto, bueno, son los jueces integrantes de la Cámara Nacional y Correccional Federal, cuyo presidente era el doctor Arranián, y los demás integrantes eran Gil Lavedra, Torlasco, D'Alessio, Ledesma y Valerga. ¿Sí? Esta cámara la usaron, decía yo, no sé si lo llegaron a escuchar, como alzada. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, te escuchamos. Sí, se Hola. escucha. Se escucha. Hola. Hola, Te Marcelo. escuchamos. Quizás se le va un poco la señal, lamentablemente. Sí. Hola. Paciencia. Te escuchamos, Hola. habla nomás que te escuchamos. Te Hola, escuchamos. no me escuchan. Sí, hacele gesto. Ok, sí. A ver. Bueno, vamos a tener que recuperarlo más tarde. Ojalá que pueda dar los nombres. Pero vamos entonces con Gonza. Entonces, vos pensás que es muy poco probable que los veteranos de la guerra contra la subversión cobren algo, digamos. No. Hoy por hoy yo lo veo muy complicado. Con la justicia que tenemos lo veo totalmente complicado. Fíjate que, y en este ámbito, ¿no?
Silvia hablaba hace un rato de lo que fue la masacre en Rosario, el atentado al colectivo, allá el 12 de septiembre de 1976, que le costó la vida a varios policías y 2 civiles que pasaban circunstancialmente por la zona, donde la justicia hace pocos meses acaba de decir directamente, sin tapujos, sin sonrojarse, diciendo directamente que sí, que es verdad, que el hecho puede hacer que lo haya protagonizado Montonero, pero como Montonero no es que los delitos de Montonero no es un delito de lesa humanidad, la causa se cerró. Hoy la tenemos apelada en la Cámara. Así que veo muy difícil que la justicia pueda en este momento cambiar su giro. Si no cambiamos los operadores judiciales y no nos deshacemos de jueces que festejan su cumpleaños en la quinta de la gente de la AFA, va a ser muy difícil que avancemos con esto. Te hago otra preguntita rápida y vayan preparándose, eso manejalo vos, Joa, como vos creas. Los de abajo, los chicos de abajo que quieran hacer alguna pregunta, pasa uno, termina de preguntar, recibe su respuesta y lo bajás para no crear diálogo. No quiero diálogo entre la gente de abajo y acá porque no es un debate esto. Están ellos para informar. Punto uno, te quería preguntar, Gonza, ¿cómo ves, si bien, digamos, los indultos están contemplados dentro de la Constitución Nacional y a Menem dictó el indulto, que después se lo bajaron entre gallos y medias noches y lo acomodaron como quisieron, ¿qué probabilidades hay, sin emitir opinión sobre la persona, digamos, cuáles serían las probabilidades de que un presidente X, sea Javier Milei o cualquier otro, pudiera darle indulto a los prisioneros de guerra, a nuestros prisioneros de guerra, a nuestros héroes? Yo creo, Guillermo, que un indulto, insisto, más allá, como bien decís, de la figura que sea y del presidente que sea y del color político que esté en el gobierno, no solamente que es jurídicamente válido, sino que es una necesidad. Y justamente es una necesidad por lo que yo conté al principio, ¿no? Cómo nacieron abortadamente estos juicios por una decisión política. No es que nacieron de un reclamo popular, no es que nacieron del justo reclamo de la justicia, no. Nacieron de una espuria necesidad del entonces presidente Kirchner para saquear el país a cambio de impunidad de la izquierda, con lo cual, habiendo cooptado a la justicia y habiéndola puesto como un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional y que lamentablemente esos jueces se mantienen al día de hoy, creo que un indulto, una amnistía en todo caso por el Congreso, creo que es la solución más adecuada que se tiene que dar. Hay que ponerle punto final a este tema. A la gente ya realmente, al común de la gente, a los chicos de 20, 30 años, que nos escuchan, seguramente les está importando muy poco este tema, tienen otras prioridades. Argentina tiene necesidades mucho más importantes que estar revolviendo el pasado y encima con temas donde las cúpulas militares, comandantes de cuerpo, altos mandos, están todos muertos. Hoy estamos investigando a un cabo, a un subteniente, a un oficial de policía. Ya es realmente una casa de brujas que hay que ponerle un punto final a esto. Bien, muy claro, Gonza. Voy con Marcelo. ¿Me escuchás, Marcelo? Yo te escucho perfecto. Bueno, pregunta. Todos sabemos que hay monumentos y recordatorios a manifiestos y auténticos terroristas asesinos, como por ejemplo la estación de subte terminal Rodolfo Walsh. ¿Qué opinás de eso? ¿Podríamos considerar eso como digamos, un apoyo a lo que fue el terrorismo en Argentina? ¿Podemos considerar, esta es la otra pregunta, que el documental Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, producido por el Inca con dinero nuestro en el gobierno de Kirchner, es una apología del terrorismo? Bueno, gracias a Dios no puedo opinar de esto último porque no lo vi ni lo pienso ver. Pero con respecto a lo que vos estás diciendo de estos homenajes como al ideal, encima cerca del comedor de la policía, donde la labor de Walsh produjo 24 o 23 muertos, porque uno ocurre al día siguiente, y casi 120 y pico de heridos, y donde encima sobre la vereda pusieron que ese era un lugar
de terrorismo de Estado. Bueno, eso es parte de cómo quisieron cambiar la historia a quienes no la vivieron y donde realmente han sido muy eficaces, y en vez de contar esto como la tragedia que fue la guerra revolucionaria, se contó como una aventura de jóvenes idealistas buenos y una serie de personajes perversos que se dedicaban a robar niños. Y bueno, parte de ese relato que reemplazó la historia con la historia completa, ¿sí? Con sus partes buenas y sus partes malas, la historia real fue reemplazada por un relato, digamos, que no resistía a la gente que lo vivió, ¿sí? Pero es como, a ver, lo quiero decir así, es como que dentro de 50 años a los chicos a los jovencitos le digan que en realidad la pandemia no existió. Si vos lees en todos lados y por todos lados dicen que la pandemia no existió, la pandemia no existió. Bueno, esto es lo mismo que sucede con la guerra revolucionaria que vivimos, ¿no? Le cambiaron con todos los medios de comunicación, con todos los medios del Estado puestos a su disposición, porque ¿quién cambia el nombre de una estación? Eso es el Estado. Lo que es terrible es, digamos, la cobardía de quienes que sabiendo que esto es falso, para no perder un voto o por ser políticamente correctos, permitieron que cambien la historia, digamos, creando cosas que son verdaderamente injustas, ¿no? Bien, les dejo la dupla a los dos, así que abran los dos el micrófono, por favor, si pueden. Nos va quedando poco tiempo. ¿Hay algún anotado, Joa? Mira, está Diana arriba, que es viuda de un paracaidista, así me dijo, del Operativo Independencia, está en Ventana, y ella quería mostrar la foto del documento. Dice, el original de un soldado en guerrilla tucumana. Cuando vos me digas. Sí, vamos a hacer esta dupla para ir terminando con Gonza y Marce. Si hay alguien que quiera preguntar algo, si hay alguien que quiera decir algo, por favor que te avise. Entonces vamos a demorar 5 minutos o 7 minutos más para poder evacuar alguna duda. Y les pregunto a los dos, ¿ustedes cómo ven? Es decir, yo les voy a tirar nombres y díganme qué piensan. A ver, supongamos que yo estoy del otro lado, voy a empezar al revés. Yo estoy del otro lado, soy de izquierda, jamás pondría de ministro de Defensa a Videla, por ejemplo. Tiro si yo estuviera del otro lado. Quiero que me den ustedes la visión, no la visión que tendría yo, un lego, que a pesar de que tengo el título, soy medio lego porque no ejercí nunca la profesión, lo ejercí muy poco. Pero ustedes que están en la cancha, digamos, con la sangre fresca, ¿qué opinan de Garré? ¿Qué opinan de Tayana? ¿Qué opinan de, o sea, no de ellos, sino de las posiciones que han tenido, de Bielsa, de Vaca Narvaja, bueno, en fin, de toda la crema esa, la sarta de... No puedo seguir hablando porque voy a meter la pata. ¿Qué opinan? Les dejo la dupla a ustedes dos. Gonzalo, empezá vos. Bueno, gracias Marcelito querido, un abrazo enorme hermano. La verdad, Guillermo, te soy sincero, yo respeto a la persona que se identifica como combatiente de la organización Montonero, tengo mucho respeto por ellos. Quienes reconocieron que acá hubo una guerra, hay muchos, y quienes realmente están en contra de estos juicios. No puedo merecer respeto a estas personas que realmente fueron traidores, que muchos de esos casos vendieron a sus propios compañeros y muchos de esos casos fueron cómplices de estos juicios porque muchos de ellos vendieron a sus propios compañeros y los entregaron como perros, como fue por ejemplo el pacto Firmenich en Francia, donde entregó a sus propios compañeros. No puedo tener ni un respeto por esa gente, nada. Bien, muchas gracias. Bueno, Marce. por supuesto que coincido totalmente con lo que dice Gonzalo. Yo le agregaría que en los casos como el de Garré, Tayana,
no así Bielsa, y no me acuerdo cuál fue el último que nos nombraste, pero en el caso de Garré y Tayana, eh, a ver, yo haría esta comparación. Cuando Bachelet en Chile, viniendo de la izquierda, fue ministra de Defensa, se puso las pilas de patriota y no fue en contra de las Fuerzas Armadas de su país. Garré y Tayana fueron verdaderos agentes británicos, porque no otra cosa no se puede decir, en el desmantelamiento y en la destrucción verdaderamente sistemática y pergeniada de el sistema de defensa argentino, ¿sí? De toda la Argentina. Realmente es gente despreciable. Bien, bien. Bueno, vamos a darle entrada a Diana, que quería mostrarnos el DNI de su esposo. ¿Estás ahí, Diana? Sí, acá estoy. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que voy a mostrar en realidad, más que un DNI, ya es un documento histórico, ¿no? Quiero comentar que mi esposo fue paracaidista de élite, era tirador, peleó en la batalla de Tucumán, y de todos sus compañeros, el único que aún tiene este DNI es mi esposo. Quiero decir que la causa se encuentra en el Ejército Libertador para el reconocimiento histórico de nuestros soldados. Abro cámara y muestro el documento, señor. Esto ya no es un documento, esto ya no es un DNI, es un documento histórico. Ahí no abriste cámara, no se ve nada. Ah, ¿no se ve? Ah, No. espere. Recién te veíamos, pero ahora no te vemos. Aparece y ¿Cómo? desaparece, Diana. Ahí desaparecí, espere, lo abro de vuelta. Ahí desapareciste. Ahora, ¿Y ahora? ¿Me ve? ahora estás desaparecida. ¿Estoy desaparecida? Uy, ¿cómo es esto entonces? Apretar cámara. ¿Eh? Ahí. No toques más nada. Ahí está. Ah, acá. Poner en grande, yo así podés. Lo que estoy mostrando en este momento ya pasa a ser directamente un documento histórico. Está Bien. firmado por un mayor del ejército. Es el cumplimiento del servicio militar obligatorio de ese momento. Bien, muchísimas gracias, Diana, por tu aporte. Pido por favor el reconocimiento a los soldados, porque verdaderamente son héroes de la patria. Así es. Sin duda. Vamos entonces con la última parte. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o ¿cómo se llama? Interactuar con alguno de los que están exponiendo? ¿Hay alguien, Joa? No. Joa. ¿Se nos cayó No, Joa? bloqueado, no hay nadie. No hay nadie. Bueno, Diana. la última parte te la dedico a vos y les agradezco a todos infinitamente haber estado, porque un país que no tiene memoria es como un muerto que camina y va hacia el precipicio. Todos los que estamos acá realmente lo sentimos en el corazón, lo llevamos adentro, es nuestra vida. Esta causa, esta bendita causa por nuestra gente que peleó y regó con su sangre todos los puntos cardinales del país. El cierre te lo voy a dejar a vos, Joa, con esta pregunta que siempre me la voy a hacer. ¿Cómo se te ocurrió enrolarte en esto? Y si bien no sos pura de derecha, has tomado un poco la bandera nuestra y nos has dado una mano terrible. Yo te considero una camarada más y quiero que nos cuentes por qué. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar? Porque yo sé que vos estudiás todo lo que pasó. ¿Qué fue? No sale tu voz. No. Hola, ahora sí. Bueno, como te lo dije antes, muchas veces hemos hablado, soy argentina, tengo 47 años y pasé mi educación con una historia a medias, adoctrinada totalmente, y bueno, como
como dije varias veces en el vivo, gracias a Nicolás Márquez, a Agustín Laje, gracias a vos y a todos los vivos que hemos compartido y a grandes personas que pasaron, he conocido la otra parte de la historia, que yo digo la historia oculta de Argentina, y por eso, por amor a la patria y porque considero que todos tenemos los mismos derechos y somos todos iguales ante la ley. Eso. Y también, bueno, le doy la bienvenida a Dani Moreno, que quería hacer una pregunta y después ya finalizás. Sí. Hola, Joa, gracias. Hola, bloqueado, ¿cómo anda, Guille? Buenas tardes a todos. Primero, felicitarlos a ustedes dos anfitriones por llevar la voz de algo que está oculto en la Argentina, lamentablemente. Y segundo, agradecerle a todas estas personas que cada uno con su granito de arena siguen manteniendo viva la epopeya de los 70 de las Fuerzas Armadas. Soy retirado de las Fuerzas Armadas, de la Armada. Algunos de mis jefes están actualmente detenidos en cárceles, con condena, sin condena, la verdad que no sé. Pero lo que yo pregunto es lo siguiente: ¿cuál es el rol, si alguno lo sabe, qué rol está cumpliendo las Fuerzas Armadas actualmente con respecto a todos sus integrantes? O sea, ¿hay apoyo desde las fuerzas, estudios de abogado o abogados, o subvencionan a la familia? Algo, hablo específicamente de la Armada, pero supongo que tendría que ser con todas. Esa es mi consulta, si hay apoyo de los comandos o de las fuerzas. Yo creo que no. Eso creo que lo puede contestar mejor Marcelo y Gonzalo. Bueno, si me permite, Gonzalo. Sí, por favor, Marcelo, adelante. Yo sinceramente desconozco la Armada, sí puedo contar del Ejército. En el Ejército hay una organización que tiene, digamos, un apoyo no oficial, pero lo tiene, de los miembros activos del Ejército, que es la Unión de Promociones, y la Unión de Promociones lo que hace es juntar la plata que donamos cada promoción individualmente, con lo que se apoya a aquellos que justamente han sido robados en sus saberes de retiro, porque han sido confiscados por esta justicia prevaricadora y totalmente deshumanizada, que en su vejez los deja sin obra social y los deja sin la jubilación que ellos aportaron. Eso es. Ahora, algo más institucional, como decir contrato, estudios de abogados o algo así, no, eso no existe. Y por ahí en disculpas a las fuerzas, es que fueron invadidas por los miembros de derechos humanos con plenos poderes dados por decreto para hacer esta cacería de brujas, que es la mejor definición que dijo hoy Gonzalo. Entonces el campo de acción para apoyar realmente fue muy limitado. Pero, bueno, existen estas organizaciones que reciben el apoyo por lo menos en el Ejército, pero que los medios se obtienen, la plata, vamos a hablar, se obtienen de las donaciones particulares, de los camaradas, ¿no? Bien, bueno, les agradezco a todos la Gracias. participación, a vos, Joa, por habernos brindado tu casa. Guillermo, una preguntita. ¿Esto va a quedar grabado en algún lado? ¿Se va a Está siendo poder grabado ver? y se va a distribuir por todas las redes, sí. Guillermo, Eh, ¿te puedo hacer un comentario Sí, final? señora. Sí. Bueno, yo quería decir, por lo que hemos estudiado, por los juicios, por los cautivos con los que yo he hablado, con los familiares, por todo, la mayoría de los presos son inocentes, fueron mal juzgados y peor sentenciados. Y no se podía esperar otra cosa si los que los juzgaron, que hoy son devenidos en jueces,
fueron en su momento jefes de columnas guerrilleras y por eso están presos. Pero también el gran culpable es el pueblo argentino, que prefiere mirar para otro lado, que prefiere hacerse el indiferente, que prefiere creerle a los que quisieron 1 millón de muertos para tomar al gobierno, que a los que nos defendieron en la selva tucumana, en las ciudades o donde fueron, y que hoy están muriendo como perros. El pueblo argentino es gran culpable. Bien, bueno, ahora vamos a cerrar porque yo también tiene que hacer cosas y nuestros genios titanes también, que tienen que dedicar tiempo a nuestros prisioneros y a otras cosas. Quiero cerrar, o si me permiten, voy a cerrar yo con lo siguiente. Durante estos 43 años, desde que llegó perdónenme, cerdocracia, no hay que echarle la culpa al enemigo, sino a nosotros mismos. En las convocatorias que hacemos, muy poca gente va. Muchos en el 29 de noviembre nos dejaron a pie a último momento, y eso yo no lo perdono. Tuvimos traiciones internas de la propia tropa que se dedicó a boicotearnos, y lo digo públicamente y me hago cargo de lo que estoy diciendo, y nosotros no hemos sabido defender lo nuestro. Es como aquello que le dijo la madre al último rey moro: no llores como cobarde lo que no has sabido defender como valiente. No digo que todos somos iguales, porque nosotros estamos acá, lo conozco a Marcelo, lo conozco a Gonzalo y hay mucha gente, pero muchos se quedan atrás del teclado, a los cuales les llamo Rambo del teclado. Nosotros necesitamos potencia de fuego y no la estamos teniendo. Por eso la izquierda avanzó. Y cierro con esto, y no sé si me va a desmentir Alfredo, que la tiene reclara, seguramente más que yo. Montoneros, ERP, FAR, FAP, FAL, todas las organizaciones terroristas, que son pocas porque hubo 53 organizaciones terroristas operando desde 1953 a la fecha de 1989, cuando fue la tablada, tuvieron fábrica de armas, logística, comunicaciones, grupos especiales de combate, los GEC de Montoneros, fueron ejércitos literales irregulares. De hecho, muchos los denominaron ejércitos irregulares. Les agradecemos que hayan estado. Nos vemos en el próximo live. Y bueno, estemos todos atentos, vigilantes y a seguir peleando por nuestra gente, porque se nos muere día por medio uno de los prisioneros de guerra que tenemos adentro, por haber defendido la patria. La misma democracia que los llamó a defender la patria, después los encadenó. Gracias. Nos vemos. Viva la patria. Nos vemos. Viva la patria. Viva la patria. Viva la patria.